¿Alguna vez has sentido que el suelo bajo tus pies guarda secretos que preferirías permanecer ocultos? ¿Silencio? Hay lugares donde la tierra no es solo tierra, sino memoria comprimida, capas de elecciones humanas enterradas con cuidado, miedo e intención. La Europa que conocemos hecha de ciudades, carreteras y fronteras, descansa sobre otra Europa invisible. Una Europa excavado. Una Europa que respira en la oscuridad. Durante siglos hemos creído que la historia ocurre solo con la luz del sol. Castillos erigidos, imperios caídos, reyes coronados ante multitudes. Pero, ¿y si lo más, nunca habíamos hecho la parte decisiva de nuestro viaje sobre la superficie? ¿Y si los pasos, los momentos más importantes de la humanidad, habían resonado en estrechos pasillos, lejos de los ojos, lejos de los registros oficiales? Bajo campos tranquilos, bajo iglesias silenciosas, bajo calles donde la vida transcurre apresuradamente, hay pasajes, túneles tallados a mano, habitaciones vacías que alguna vez escucharon oraciones, conspiraciones, votos de silencio, lugares que no aparecen en los mapas turísticos, pero insisten en existir, como un susurro que atraviesa el tiempo. La arqueología moderna empezó a toparse con estos vacíos por casualidad. Una excavación interrumpido, un colapso inesperado, un muro que cede y deja al descubierto no roca, sino espacio. Y cada vez que esto sucede, vuelve con fuerza una vieja pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué tantas personas, en distintos momentos, prefirieron descender en lugar de avanzar? Quizás porque el subsuelo siempre ha sido algo más que un refugio. Él es un símbolo, es un regreso a útero de la tierra. Se impone el silencio cuando el mundo exterior se vuelve demasiado ruidoso. Bajar es aceptar la oscuridad por un tiempo, confiando en que de ella surgirá la claridad. No es porque es una coincidencia que tantas tradiciones hablen de la iniciación como de un descenso. Si sientes que ciertas cosas no son una coincidencia, tal vez este video sea justo lo que necesitas, que necesitabas escuchar ahora mismo, porque hablar de pasadizos secretos no es solo hablar de piedra y tierra, se trata de lo que elegimos ocultar, lo que preferimos no explicar, que estaba sellado porque tenía demasiado poder. Hay algo profundamente humano en cavar cuando el cielo ya no ofrece respuestas, como si, instintivamente, supiéramos que ciertas verdades no provienen de la alto, pero espera pacientemente abajo, protegido por el peso de la tierra, esperando el Disetenoshim. Momento adecuado para jugar, sin prisas, sin testigos, sin aplausos, solo silencio y tiempo antiguo. Hoy caminemos juntos por este continente invisible, no con mapas definitivos, pero con preguntas honestas. Cada túnel revelado es también un espejo, y, como a medida que avancemos, tal vez quede claro que lo que está enterrado bajo Europa no es tan lejos de lo que llevamos dentro. La pregunta no es solo qué hay ahí abajo. La verdadera pregunta es, ¿estamos preparados para recordar? Hay un momento curioso en la historia de la humanidad en el que avanzar ya no significa seguir adelante. En lugar de cruzar mares o construir torres más altas, mucha gente optó por otro gesto: bajar, excavar, abriendo la tierra como alguien abriendo un secreto demasiado viejo para decirse en voz alta. En Europa, este movimiento se produjo repetidamente, en diferentes siglos, bajo diferentes lenguas y creencias, como si fuera una respuesta instintiva a algo que vino de dentro, no de fuera. Cuando los arqueólogos comenzaron a comparar descubrimientos subterráneos entre regiones distantes unos de otros, algo desconcertante apareció. Estos no fueron casos aislados. Túneles en Italia, pasajes en Francia, corredores bajo Inglaterra, galerías bajo España y Europa.
céntrico. Estructuras construidas en momentos en los que, teóricamente, no había necesidad práctica ni tecnología evidente para excavaciones tan extensas. Aún así, están ahí, silencioso, persistente. Lo más intrigante no es solo la existencia de estos espacios, sino el patrón emocional que parecen llevar. Muchas no servían como minas, otros no muestran signos claros de vivienda continua. Algunos ni siquiera conducen a un destino obvio. Existen, y eso parece haber sido suficiente para quien los construyó, como si el acto de cavar fuera, en sí mismo, un solo propósito. Hay túneles tan estrechos que obligan al cuerpo a inclinarse, casi a arrastrarse. Un gesto simbólico involuntario. Nadie entra de pie. La tierra exige humildad, exige silencio. En ciertos tramos, el aire se vuelve más fino, el sonido cambia, y el tiempo parece ralentizarse. No es difícil. Imaginemos que quien atravesó estos pasillos no lo hizo con prisa, sino en un estado de profunda atención, tal vez incluso de reverencia. La Europa moderna se ha acostumbrado a pensar en el progreso como una expansión horizontal. Más carreteras, más ciudades, más fronteras cruzadas. Pero durante siglos, el progreso fue verticalmente hacia abajo. Cavar significaba sobrevivir, sí, pero también significaba entender algo esencial, que no todas las respuestas son visibles. Algunos necesitan buscarse allí donde la luz no llega de forma natural. En tiempos de guerra, persecución o colapso social, descender era protección. Pero hay periodos donde no había ninguna amenaza aparente, y sin embargo los túneles fueron ampliados, mantenidos, mejorado. Esto plantea una pregunta incómoda. ¿Y si el metro no fuera solo una solución de emergencia, sino una elección cultural consciente? Muchas tradiciones espirituales europeas hablan de la descendencia como una etapa necesaria de transformación. Desciende a los infiernos, entra en la cueva, pasa por la noche oscura. Antes, en cualquier coronación, hay aislamiento. Antes de la luz hay sombra. Estos túneles pueden haber sido vividos como espacios de paso, no solo geográficamente, sino también psicológica y espiritualmente. Cuando miramos estos pasillos hoy, con linternas y equipos modernos, olvidamos que fueron hechos sin mapas precisos, sin iluminación eléctrica, sin garantías de devolución. Alguien comenzó cada excavación confiando en que la tierra permitiría continuar. Esto no es solo ingeniería, es fe. Fe en que hay algo al otro lado del esfuerzo silencioso. Quizás esta sea la razón por la que muchos de estos pasajes nunca han sido completamente explicados, catalogados o expuestos. Llevan un tipo de conocimiento que no se puede traducir fácilmente. Un conocimiento que no grita, solo espera. Y cuanto más avanzamos tecnológicamente, más extraño resulta que empecemos descendiendo, no subiendo. Si algo dentro de ti está despertando ahora, quédate hasta el final. Porque el llamado del metro europeo no es solo histórico. Resuena con aquellos que todavía sienten que hay capas de existencia que no han sido tocadas. Y tal vez, mientras sigues estos antiguos túneles, descubramos que nunca estábamos explorando solo la Tierra, sino a nosotros mismos. Antes de hablar de Europa, debemos aceptar una verdad incómoda. La humanidad ya dominó el arte de vivir bajo la tierra mucho antes de dominar el cielo. En algunas regiones en todo el mundo, bajar no fue la excepción, era cotidiano. Comunidades enteras nacieron, crecieron, oraron y murieron sin ver el horizonte. Y cuando miramos estas ciudades underground real, la pregunta deja de ser, sí, esto fue posible, y pasa a ser, ¿por qué? Olvidamos lo que era. En la región de Capadocia, en la actual Turquía, existe un complejo que,
Parece desafiar cualquier lógica moderna. Ciudades enteras excavadas en profundidad, con múltiples niveles, sistemas de ventilación, almacenamiento de agua, cocinas, templos e incluso escuelas. No hablamos de refugios improvisados, sino de un urbanismo completo, diseñado para estancia prolongada. La gente no se escondía allí simplemente. Ellos vivieron allí. Estas estructuras se fueron abriendo lentamente, generación tras generación, con herramientas simples, pero con un profundo conocimiento de la roca, la presión del suelo y comportamiento del aire. Los estrechos pasillos no eran un defecto, eran defensas. Las entradas, los ocultos, no eran paranoia, eran estrategia. Todo allí fue hecho para durar, pero también para desaparecer ante los ojos de quienes no sabían dónde mirar. El impacto de esta realidad es profundo porque desmantela una idea moderna, que la civilización necesita visibilidad. Estas ciudades demuestran lo contrario. Ellos muestran que la organización, la espiritualidad y la continuidad pueden florecer en la oscuridad, lejos de los símbolos, de poder y grandiosos monumentos. La fuerza no estaba en ser visto, sino en permanecer. Y aquí aparece el espejo con Europa. Porque cuando los arqueólogos empezaron a encontrar, en los túneles y espacios subterráneos europeos, el error fue tratarlos como anomalías locales. Pero, a la luz de lo que ya sabemos sobre ciudades subterráneas completas, estos túneles ganan otro significado. No son restos aleatorios, son fragmentos de una lógica mayor que quizás también existía allí. Imaginemos por un momento que la antigua Europa conociera este mismo principio, descender como forma de continuidad cultural. No necesariamente ciudades gigantes, sino redes, puntos conectados, espacios de transición, lugares donde la gente podría retirarse, preservar el conocimiento, realizar rituales o simplemente esperar a que el mundo se reorganice arriba. En tiempos de colapso, invasiones o persecución religiosa, estas estructuras harían todo lo posible sentido. Pero lo más preocupante es que algunos de ellos parecen haberse ampliado incluso en periodos de relativa estabilidad. Esto sugiere que el movimiento clandestino no era solo respuesta al miedo, sino parte de una visión del mundo, una elección silenciosa. Hay algo profundamente humano en esto. Cuando el mundo exterior se vuelve impredecible, ruidoso o violento, la tendencia natural es mirar hacia adentro. No solo psicológicamente, sino físicamente. La Tierra ofrece contención, límite, silencio y, paradójicamente, protección. Estas verdaderas ciudades subterráneas nos recuerdan que la historia oficial privilegia lo que es visible, monumental y fácil de narrar. Pero la historia esencial, la que garantiza la supervivencia y la continuidad, a menudo ocurren fuera del escenario principal. Sucede en pasillos oscuros, en decisiones discretas, en vidas que no dejaron estatuas. Quizás por eso el underground europeo nos resulta tan extraño. Se enfrenta a la idea de progreso lineal. Demuestra que avanzar no siempre siguió adelante. A veces avanzando bajó las escaleras, cerró la puerta detrás de él y confió en que el mundo exterior, algún día, estaría listo. Otra vez. ¿Y si estas estructuras son solo lo que quedó, lo que se olvidó, lo que se encontró? Por casualidad, surge la pregunta inevitable. ¿Cuántas otras elecciones similares se hicieron y nunca más descubierto? Cuando estés listo, confirma, y paso al bloque 4, manteniendo absoluto rigor en el plan. Y contando. Hay algo simbólico en el hecho de que cuanto más poder concentra una ciudad en la superficie, más compleja suele ser la red que se esconde debajo. Las capitales europeas no solo crecieron hacia arriba o hacia los lados, se hundieron, capa tras capa,
como si cada época hubiera dejado visibles no solo sus edificios, sino también sus miedos, secretos y estrategias enterrados bajo tierra. Debajo de Roma, por ejemplo, hay un mundo paralelo. Kilómetros de pasajes, galerías, catacumbas y corredores que atraviesan siglos. Algunas de estas estructuras nacieron como canteras, otras como lugares funerarios, otras más como vías de escape, espacios de culto clandestinos o prohibidos. Lo que impresiona no es solo la extensión, sino continuidad. Cuando una capa ya no servía, se abría otra encima, o debajo. La ciudad nunca dejó de cavar. En París, el fenómeno se repite con otra lengua. La superficie elegante y ordenada se esconde un inquietante subsuelo. Viejas minas de 1900, piedra caliza, corredores olvidados, osarios reorganizados después de epidemias y colapsos urbanos. Hay tramos tan vastos que podría sostener barrios enteros. Y durante siglos, estos pasajes fueron conocidos solo por unos pocos. Ingenieros, autoridades, sociedades discretas. El metro no era democrático, fue selectivo. Londres, a su vez, ha desarrollado una relación casi estratégica con lo que hay debajo. Además de los túneles antiguos, hay niveles sucesivos creados en respuesta a incendios, guerras y amenazas invisibles, refugios, pasos de comunicación, vías de emergencia. En ciertos periodos, descender significaba sobrevivir. En otros, significó gobernar sin ser visto. El metro hizo posible moverse mientras el mundo creía que todo estaba bien. Detenido. El patrón se repite en diferentes capitales europeas, con variaciones culturales, pero la misma lógica silenciosa. El metro como espacio de control, protección y continuidad. Mientras la superficie cambia, cae o se reconstruye, lo que hay debajo permanece, a veces intacto, a veces olvidado, pero casi nunca inexistente. Lo que rara vez se discute es cuánto se pensó en estas redes desde el principio. No son solo reacciones improvisadas. Muchos de ellos muestran planificación, alineación, conocimiento estructural preciso y avanzado. Fueron hechos para durar, para soportar peso, para permitir la circulación en momentos críticos. Esto requiere una visión a largo plazo. Demandas. Imaginemos un futuro en el que lo invisible se vuelva esencial. Y entonces surge una pregunta incómoda. ¿Quién decidió qué se construiría debajo y qué quedaría arriba? Porque todo paso subterráneo implica una elección. Una decisión de ocultar en lugar de mostrar. Proteger en lugar de proclamar. El metro aguanta no solo personas, sino intenciones. En periodos de persecución religiosa, las minorías encontraron refugio en estos espacios. En tiempos de inestabilidad política, los líderes encontraron rutas de escape. En momentos, detrás el colapso social, la clandestinidad sirvió como último recurso. Pero también hay evidencia de uso. Ritual, simbólico, casi iniciático. Descender como parte de un proceso. Entra en la oscuridad antes de regresar transformado. Lo más curioso es que muchos de estos pasajes permanecen cerrados, inaccesibles o oficialmente ignorado. Algunas por riesgo estructural, otros por simple silencio administrativo. El underground, aún hoy, sigue siendo tratado como algo que debe ser controlada, no explotada libremente, como si todavía tuviera un potencial perturbador. Quizás porque estas estructuras revelan algo incómodo sobre el poder. Ellos muestran que, incluso en los centros más visibles de la civilización europea, siempre ha habido una capa paralelo, preparado para el colapso. Una conciencia de que el orden es frágil, de lo que la estabilidad es temporal, y que, cuando todo falla, el camino no es hacia adelante, sino abajo. Al caminar por las calles de estas capitales, pocos
Imaginan que debajo de cada paso hay pasillos donde las decisiones se tomaban en silencio, donde la gente esperaba, donde las historias continuaron sin testigos, y tal vez eso sea exactamente lo que hace que el metro tan inquietante nos recuerda que la historia oficial es solo la parte que eligió ser vista, y a medida que avanzamos, surge una pregunta nueva, aún más profunda. Si las redes fueron posibles, planificadas y mantenidas, ¿qué más se construyó y olvidado deliberadamente? Cuando miramos con atención técnica los túneles subterráneos de Europa, algo comienza a molestar incluso a los más escépticos. No es solo el hecho de que fueron excavados de él, es como fueron excavados. La regularidad de las paredes, los ángulos precisos, la estabilidad estructural, mantenidos durante siglos, a veces milenios, desafían las explicaciones más simples. No estamos hablando de agujeros improvisados, pero de ingeniería aplicada con una intención clara y conocimiento profundo. En muchos de 1980, estos túneles no hay signos evidentes de colapso progresivo. ¿Qué pasa si lo que se esperaría de excavaciones rudimentarias realizadas con herramientas simples sería inestabilidad, colapsos frecuentes, necesidad constante de refuerzo? Sin embargo, lo que vemos es todo lo contrario. Pasajes estrechos, sí, pero sorprendentemente resistentes. Corredores que atravesó guerras, terremotos, cambio climático y la propia expansión urbana sin ceder. Esto plantea una pregunta esencial. ¿Cómo supieron estas personas dónde cavar? No cabe solo está quitando la suciedad. Es comprender la presión, la densidad, los defectos naturales de la roca, circulación de aire. Un pequeño error podría significar la muerte. Aún así, estas estructuras muestran una tasa de éxito impresionante. Pocos accidentes aparentes. Pocos correcciones improvisadas. Hay un método ahí. La explicación tradicional apunta a prueba y error a lo largo de generaciones. Pero la respuesta comienza a fallar cuando nos damos cuenta de que muchos túneles aparecen ya listos, sin claras fases experimentales. Aparecen completos, coherentes, interconectado, como si el conocimiento ya estuviera disponible antes de que la primera pala tocara el suelo. Suelo. Otro detalle inquietante es la ventilación. En varios túneles europeos el aire circula en forma sorprendentemente eficiente. Incluso a profundidades considerables, no hay sensación asfixia inmediata. Esto no sucede por casualidad. Requiere planificación anticipada, comprender las corrientes naturales, las diferencias de presión e incluso las variaciones térmicas. Todo esto sin instrumentos de medición modernos. Y luego está la cuestión del tiempo. Cava kilómetros de túneles con herramientas manuales. Se necesitarían décadas, tal vez siglos. Esto significa continuidad del propósito. Significa alguien comenzó algo que sabía que tal vez no terminaría. Este tipo de decisión es solo posible cuando existe una visión colectiva, un conocimiento compartido y una profunda confianza en el futuro. Lo que lo hace aún más extraño es que este nivel de ingeniería subterránea aparece en diferentes regiones, culturas y periodos históricos. No parece ser una innovación aislada que se extendió rápidamente. Parece algo que reaparece cuando es necesario, como si yacía latente en la memoria humana, lista para ser reactivada. Algunos investigadores plantean la hipótesis del conocimiento heredado, no en el sentido místico, pero cultural. Técnicas transmitidas oralmente, protegidas, quizás incluso ritualizadas. Enseña dónde cavar, cómo escuchar la tierra, cómo leer señales invisibles. Un conocimiento que no necesitaba escribir porque dependía de la práctica, el silencio y la repetición.
Esto explicaría por qué tantos registros oficiales ignoran estos túneles. Lo que no está escrito no es fácil de controlar. Lo que no se enseña en las escuelas no entra en la narrativa dominante. La ingeniería subterránea pudo haber sido un conocimiento paralelo, reservado para momentos críticos, lejos de la mirada del poder central. También hay un factor psicológico importante. Cavar en la oscuridad requiere más que fuerza física. Requiere control emocional. Requiere afrontar la claustrofobia, el miedo a lo desconocido, aislamiento. No es un trabajo para todos. Esto sugiere que quien quiera que estuviera cavando no estaba solo mano de obra, sino individuos preparados, capacitados, quizás iniciados en este tipo de tarea específica. Todo esto nos lleva a un punto inevitable. La tecnología no se trata solo de máquinas. La tecnología es la aplicación del conocimiento. Y el conocimiento humano, cuando está organizado y transmitidos con intención, pueden lograr resultados que parecen imposibles cuando se ven fuera de su contexto. Quizás el error moderno sea medir el pasado solo con nuestras herramientas actuales, pues lo que se hizo en base a lo que creemos que es posible, y no a lo que realmente sucedió. Esos túneles están ahí, no como una teoría, sino como un hecho físico. Ellos existen a pesar de nuestra dificultad para explicarlos. Y si aceptamos esto, se revela una nueva capa. Si la ingeniería subterránea europea era tan avanzado como parece, por lo que no fue solo una reacción al miedo o la improvisación en tiempos difíciles. Fue una elección consciente, planificado. Y esto nos obliga a preguntarnos, ¿qué clase de mundo requería este nivel de preparación silenciosa? Quizás, en lugar de preguntar cómo cavaron, deberíamos preguntarnos por ¿qué llegaron allí? Tanto trabajo. Y lo que ellos sabían, eso lo hemos olvidado. A lo largo de la historia europea, descender nunca ha sido solo un gesto físico. Fue un acto cargado de significado. Mucho antes de que la psicología moderna hablara del inconsciente, las culturas antiguas ya entendían que hay territorios de la experiencia humana que no pueden ser acceso a plena luz. El subsuelo no era visto como la ausencia de vida, sino como otra su estado. Un espacio donde se disuelve el ruido del mundo y algo más antiguo tú puedes ser oreja. Cuevas, túneles y pasajes subterráneos aparecen repetidamente en rituales de iniciación, no como lugares de escape, sino como pasos. Entrar significaba morir simbólicamente. Irse significaba renacer. La oscuridad no fue un castigo, fue una preparación. O el silencio no estaba vacío, era escucha. Estos espacios funcionaron como umbrales, fronteras, líneas invisibles entre lo que la persona era y lo que estaba a punto de convertirse. En muchas tradiciones europeas, el conocimiento más profundo no se transmitía en cuadrados abiertos. Exigió la retirada. Se requiere alejarse de la multitud y los estímulos. Externo. El metro ofrecía precisamente eso. Un entorno donde el tiempo se pierde referencia, donde el cuerpo se ralentiza y la mente se ve obligada a enfrentarse a sí misma. No hay distracciones allí, solo aliento, piedra y pensamiento. No es casualidad que tantos cultos antiguos asociaran la tierra con lo femenino, lo útero, embarazo. Descender era regresar al origen. Un regreso temporal al punto desde el que todo nace para luego emerger transformado. Este simbolismo aparece en los mitos de los héroes, que descienden al inframundo antes de cumplir su destino. Aparece en rituales agrícolas, vinculado a la semilla enterrada. Aparece en la idea misma de sabiduría como algo que madura en la oscuridad. Los túneles europeos, vistos a través de esta lente, ya no son meras estructuras utilitario. Se convierten en espacios
de experiencia, lugares donde el cuerpo cruza una prueba silenciosa, donde el miedo inicial da paso a la adaptación, donde cada paso exige presencia plena. No es difícil imaginar que allí se celebraran ceremonias, no necesariamente grandioso pero profundo, un paseo lento, un juramento susurrado, un momento de soledad absoluta. Incluso en contextos cristianos posteriores, el simbolismo permaneció. Catacumbas no eran más que cementerios improvisados. Fueron espacios de memoria y fe vividos al límite. Orar. Rodeado de huesos no era morbilidad, sino un recordatorio de la fugacidad, una invitación humildad constante. La muerte, allí, no fue el final, fue una pasada. La clandestinidad también impone la igualdad. No importa el estatus social, el título o la riqueza. Allá abajo todos se mueven de la misma manera, inclinado, cuidadoso, algunos dependientes de otros. Esta experiencia, en sí misma, ya conlleva un poder transformador. Ella desmantela jerarquías externas y obliga a una reorganización interna. Quizás por eso estos espacios nunca han sido completamente abandonados. Incluso cuando perdieron su función práctica, continuaron existiendo como una posibilidad, como reserva simbólica, como recordatorio de que hay caminos que no se pueden tomar bajo aplausos, pero bajo silencio con sentido. Cuando la arqueología encuentra estos túneles, tiende a buscar funciones claras: refugio, defensa, circulación. Pero quizás la función más importante no deja marcas visibles. Tal vez sucedió dentro de las personas que los cruzaron. Y esto no se mide en metros excavados, pero con cambios sutiles, difíciles de registrar. Si la clandestinidad europea insiste en reaparecer en la historia, tal vez sea porque responde a una necesidad constante de la condición humana. La necesidad de descender para entender, alejarse de la superficie para reorganizar el significado. Y mientras hay seres humanos que buscan respuestas que el ruido del mundo no les permite escuchar, estos espacios seguirán llamándonos, incluso en el silencio. Cuando termina la arqueología, comienza el mito. Y en Europa, pocos temas se cruzaron tantos siglos como la idea de reinos ocultos bajo la tierra. No como fantasías simples niños, sino como narrativas persistentes, repetidas en diferentes culturas, idiomas y períodos históricos. Historias de ciudades escondidas, personas que eligieron desaparecer, monjes que guardan secretos bajo las montañas, mitos que, curiosamente, siempre surgen donde se excavó la tierra. En las tradiciones celtas se habla de mundos subterráneos donde el tiempo transcurre sin problemas. Diferente. Lugares donde los reyes se duermen esperando el momento adecuado para regresar. No se describen como infiernos, sino como dominios paralelos, accesibles solo a aquellos que conoce el camino, o es llamado. El descenso no es un castigo, es un privilegio, una invitación poco común. En Europa Central, las leyendas medievales hablan de ciudades enteras que se retiraron a la tierra para escapar de la corrupción del mundo exterior. Monjes, alquimistas y los guardianes del conocimiento aparecen en estas historias como figuras que eligieron el silencio y aislamiento para preservar algo considerado demasiado precioso para la superficie. Conocimientos, reliquias o incluso el orden del mundo mismo. Las montañas ocupan un papel central en estas narrativas. No son solo obstáculos naturales, pero portales. Se creía que ciertas montañas ocultaban entradas a otros reinos. Algunas nunca deberían excavarse sin un permiso ritual. Otros acaban de abrir en fechas específicas, bajo ciertas condiciones. El metro aquí no es accesible para todos. Él selecciona. Durante la Edad Media, estas historias se intensificaron.
surgir recelosías sobre túneles vinculados a órdenes secretas, pasajes que conectarían monasterios lejanos, caminos. Se utiliza para evadir la persecución o transportar algo que no se puede ver. Incluso cuando se exageran, estas narrativas reflejan una certeza colectiva. Había más sucediendo bajo tierra de lo que se admitió públicamente. Lo curioso es que estos mitos rara vez hablan de riqueza material, oro, tesoros y joyas. Parece menos de lo que imaginas. Lo que se esconde muchas veces es sabiduría, poder, simbólico o de equilibrio. Algo que, de exponerse prematuramente, podría provocar daños. O el subsuelo, entonces, se convierte en una bóveda no de cosas, sino de estados del ser. Estas historias sobrevivieron porque respondieron a una profunda ansiedad. El sentimiento que el mundo visible está incompleto, que hay una capa de realidad inaccesible a mayoría, y que esa capa no está en otro cielo, sino bajo nuestros pies. A diferencia de religiones que prometen salvación futura, estos mitos sugieren que lo extraordinario es cerca, simplemente escondido. Incluso cuando la ciencia moderna descartó estos relatos como folclore, continuaron circulando. Cambiaron de forma, pero no desaparecieron. En periodos de crisis, regresan con fuerza. La idea de un refugio escondido, de un conocimiento preservado, de un grupo que esperó pacientemente mientras el mundo se desmoronaba arriba. Quizás estos mitos no describan ubicaciones literales, o tal vez solo describen fragmentos de algo real, distorsionado por el tiempo. Lo que importa es que apunten a lo mismo, dirección que los túneles físicos, hacia abajo, como si la memoria colectiva de Europa supiera que algunas respuestas no se perdieron, sino que simplemente quedaron enterradas. Hay algo profundamente reconfortante en estas historias. La idea de que, a pesar de las guerras, caídas de imperios y borrados culturales, algo permaneció intacto en silencio. Algo que no necesitaba luchar, convencer o dominar. Solo espera. Y quizás por eso, aún hoy, se habla de túneles pasadizos y reinos ocultos. Despertar tanta fascinación no es una curiosidad vacía, es reconocimiento. Un eco lejano de una intuición antigua, que el mundo no se limita a lo que está a la vista. Y eso, en algún lugar, entre el mito y la piedra, hay una verdad que aún no ha salido a la superficie. Hay un tipo de silencio que no nace de la ausencia de datos, sino de la elección de no hacerlo. Profundizar en las preguntas. En la arqueología europea, este silencio aparece con frecuencia. Cuando se trate de extensos túneles subterráneos, redes interconectadas o estructuras que no encajan fácilmente en las narrativas establecidas, no es que no sepamos que ellos existir, es que, muchas veces, se prefiere no ir más allá de lo necesario. Se detienen las excavaciones. Las zonas se clasifican como inestables. Los informes son resumidos. En algunos casos, el soterramiento se trata como un problema técnico, no como una oportunidad para la comprensión histórica. La justificación suele ser pragmática: riesgo, costo, preservación. Pero cuando estas razones se repiten sistemáticamente, en algunos lugares en diferentes situaciones, a lo largo de décadas, surge la sensación de que hay algo más en juego. Lo inquietante de estos túneles no es solo su existencia, sino lo que sugieren. Ellos desafían las cronologías simples. Señalan niveles de organización que son difíciles de conciliar con la imagen tradicional de determinadas épocas. Crear preguntas que requieran revisar su posición es cómodo. Y toda disciplina, como toda institución humana, tiende a resistir cuando sus cuestionan las bases. También está el factor político y urbano. Muchas de estas estructuras se encuentran bajo ciudades activas, con millones de
habitantes. Explorar profundamente significaría interferir con la vida moderna, arriesgándose, admitiendo que existe un patrimonio invisible que no ha sido plenamente cartografiado. Es más seguro mantener ciertas cosas cerradas, catalogadas lo suficiente como para no generar alarma. Pero el silencio no es neutral, da forma a lo que entendemos como el pasado. Al ignorar o minimizar lo subterráneo, la historia oficial privilegia lo visible, lo monumental, lo que fue construido para ser recordado. Lo que debía permanecer oculto se escapa. Y con eso, hemos perdido toda una dimensión de la experiencia humana. Curiosamente, cuando la investigación independiente intenta abordar estos temas, a menudo ser tildado de especulativo. La línea entre una investigación legítima y una excesiva imaginación está dibujada rígidamente. Esto no significa que todo deba aceptarse sin criterio, pero muestra cómo ciertos temas se vuelven demasiado delicados para ser explorado libremente. Ellison. El resultado es un campo lleno de lagunas. Sabemos que los túneles existen, sabemos que son viejos, sabemos que algunos se conectan, pero rara vez se habla del todo. Visión global. ¿Qué podría surgir si estas estructuras no se analizaran como excepciones locales, sino como parte de un fenómeno cultural más amplio? Quizás el mayor miedo no sea encontrar algo extraordinario, sino no saber integrarlo, a lo que ya se ha enseñado, porque reconocer la importancia del metro exigiría admitir eso gran parte de la historia tuvo lugar fuera de los escenarios tradicionales. ¿Qué decisiones decisivas fueron alejados de los centros de poder visibles? Ese silencio era a menudo más estratégico que el discurso. Por tanto, la clandestinidad europea permanece en el limbo, lo suficientemente conocido como para no ser negado, lo suficientemente ignorado como para no ser comprendido. Existe como una capa, incómodo, recordando que el pasado no es una línea recta, sino una maraña de caminos, muchos de ellos enterrados expresamente. Y mientras este silencio persiste, los túneles siguen ahí, estable, pacientes, como si sabían que el tiempo juega a favor de quienes no necesitan dar explicaciones. Un día, tal vez, se harán las preguntas correctas. Hasta entonces, lo que hay debajo sigue esperando, no por descubrimiento, sino a través del coraje interpretativo. Hay un punto en el que el metro deja de ser meramente histórico y se vuelve íntimo, porque, en el fondo, la forma en que abordamos lo que hay debajo de la tierra refleja exactamente cómo nos ocupamos de lo que hay dentro de nosotros. Lo que no entendemos, lo que nos amenaza o que no sabemos integrar, rara vez se destruye. Suele estar enterrado. La psique humana funciona de manera similar. Experiencias difíciles, verdades, incómodos, los recuerdos que desestabilizan nuestra imagen del mundo son empujados a capas profundas de la conciencia. No desaparecen, simplemente dejan de ser vistos. Y, al igual que los túneles antiguos, continúan, influyendo en la superficie de manera sutil, invisible pero constante. Europa encontró sus refugios cuando el mundo exterior se volvió impredecible. Nosotros hacemos lo mismo internamente. Creamos corredores mentales, compartimentos de silencio, lugares donde guardamos lo que no sabemos nombrar. El metro se detiene siendo solo un espacio físico y convirtiéndose en una metáfora viva de la condición humana. Quizás por eso estos túneles nos causan tanto malestar. Nos recuerdan que la historia no es solo una secuencia de logros visibles. Se compone de retiradas estratégicas, descansos forzados, retiros necesarios. Al igual que el crecimiento personal, rara vez ocurre en momentos de total exposición, sino en periodos de introspección profundo.
Enterrar algo no siempre es un acto de negación. A veces es un gesto de protección, una forma de ahorrar tiempo, para permitirle madurar lejos del juicio inmediato. Muchas culturas antiguas lo sabían. ¿Sabías que ciertas verdades necesitan oscuridad? Organizarse antes de ser revelados. El problema surge cuando olvidamos que lo hemos enterrado, cuando el metro se detiene ser un espacio temporal y se convierte en tabú, cuando evitamos bajar por miedo a la que se puede encontrar. Es en este punto cuando lo invisible comienza a gobernar lo visto, que se toman decisiones basadas en miedos no reconocidos, que sociedades repiten, patrones sin saber de dónde vienen. Los túneles europeos, que persisten bajo las ciudades modernas, actúan como recordatorio fisicalidad de esta dinámica. Dicen, sin palabras, que nada de lo esencial realmente desapareció, que lo que estaba escondido sigue ahí, esperando contexto, no destrucción, esperando la madurez, no la negación. Mirar estos espacios es aceptar que no es necesario que todo esté expuesto todo el tiempo, pero también se trata de reconocer que ignorar permanentemente lo que hay debajo tiene un precio, estructuralmente, emocionalmente, colectivamente. Cada ciudad que crece sin saber su subsuelo está en riesgo. Toda persona que avanza sin integrar también sus sombras. Quizás la fascinación contemporánea por los pasajes secretos, las ciudades y los mundos ocultos. El metro no es una curiosidad histórica. Quizás sea un síntoma, un llamado silencio para descender nuevamente, no para escapar del mundo sino para comprenderlo. Mejor, no para escondernos, sino para regresar con más claridad, porque, al final, lo que elegimos enterrar revela tanto como lo que elegimos mostrar, y mientras queden capas no visitadas, el viaje seguirá siendo incompleto. Hemos llegado al final de este descenso, pero quizás aquí es donde realmente empieza algo. ¿Por qué? Cada vez que miramos lo que estaba enterrado, debajo de las ciudades, debajo de los siglos, debajo del silencio, algo en nosotros también se mueve, como si reconociéramos, incluso sin palabras, que el underground nunca ha sido solo piedra y tierra. Siempre se trataba de esperar. Los túneles europeos no merecen aplausos. No requieren explicaciones definitivas. Ellos simplemente existen, recordando que la humanidad siempre ha sabido retroceder al avanzar, ya no tenía sentido. Sabía callarse cuando hablar era peligroso. Supe proteger lo esencial, lejos de las miradas apresuradas. Hay sabiduría en eso, una sabiduría que no grita, pero sostiene. Quizás el mayor error de la modernidad fue creer que todo debe ser visible para ser real, que solo lo iluminado cuenta como verdad. Pero la vida misma nos enseña lo que contrario. Las semillas germinan en la oscuridad. Las ideas maduran en silencio. Las transformaciones más profundas ocurren cuando nadie está mirando. En Europa, estos pases. Las acciones todavía están ahí. Algunos mapeados, otros olvidados. Otros cerraron deliberadamente. No esperan turistas ni titulares. Ellos son esperando la madurez. El momento en que nos damos cuenta de que no se trata solo de descubriendo nuevos espacios, pero también reinterpretando quiénes éramos y quiénes aún podemos ser, porque tal vez lo que llamamos progreso no sea subir cada vez más alto, sino recuerda cuándo bajar, revisar las capas, integrar lo que quedó atrás. Oh, el subsuelo no es una negación de la luz, es tu preparación, y si estas estructuras han resistido el tiempo, las guerras y el olvido, tal vez sea porque llevan algo que todavía tenemos que aprender, algo que no se da fácilmente, algo que solo se revela a quienes aceptan caminar despacio, en silencio, sin garantías. Si este mensaje te ha
tocado algo, suscríbete y síguenos. Tu alma puede ser recordando el camino, porque esta no es solo una historia sobre pasadizos secretos, bajo un continente. Es una sutil invitación a reconocer que lo que fue enterrado nunca estaba perdido. Y si lo que llamamos final es justamente el punto exacto en el que la memoria decide ascender a la cima, ¿superficie otra vez?